versos 33 al 37. Marcos después de Mateo en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 9 versos 33 al 37. Amén. Dice así la palabra del Señor. Este es un pasaje posiblemente que usted lo ha leído otras veces, pues conocido, pero vamos a ver qué el Señor nos dice hoy. Marcos 9 versos 33 al 37, dice así la palabra del Señor. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Que el Señor bendiga esa poderosa palabra, ¿verdad?, en cada una de nuestras vidas. Pueden sentarse. En este día, como recuerdo siempre cuando tomé la clase de en el seminario de homilética, el profesor nos decía, bueno, en el título del sermón, usted vaya a ponerle un título al sermón, usted puede ponerle el título que usted quiera, pero obviamente que tenga que ver, ¿verdad?, con el pasaje que usted toma, ¿no? Y en este día, pues el título del sermón es un título un poquito, podría sonar como irreverente. Y que prepares. ¿Ah? Porque no es, le diría que no es común, pero creo que es una buena analogía el título para que usted pueda entender lo que el Señor quiere decirnos a través de esta palabra. Y el título que le puse, ¿verdad?, porque Dios puso en mi corazón que ese fuese el título para esta porción, es Creciendo como el ñame. Usted sabe lo que es el ñame. Es una verdura, ¿verdad? Un tubérculo que crece debajo de la tierra, para abajo. Y mientras, por ejemplo, allá en Puerto Rico, que hemos sacado ñame en el monte, mientras más hondo sea el hoyo, más grande es el ñame. Que dice, wow, este es grande porque estamos excavando bastante profundo. Fíjense qué interesante, que crece para abajo. Y es sinónimo, ¿verdad? Lo uso como de manera ilustrativa de lo que dice aquí, que realmente enseña de la humildad. Este pasaje bíblico nos enseña acerca de la humildad. De hecho, toma un ejemplo, un niño. Y lo vamos ahora, ¿verdad?, a ver con más detalle. Pero ese es el título del sermón: Creciendo como el ñame. Y es importante que nosotros aprendamos a crecer de esa manera. Y cuando le digo nosotros, no me estoy refiriendo única y exclusivamente a nosotros que estamos aquí, me estoy refiriendo al pueblo de Dios, a la iglesia. Porque algunos quieren ser como el pavo real, quieren buscar posiciones de más alto para ellos, ¿no? Porque así creen o se sienten más grandes, superiores que los demás. Y Jesús no enseñó eso, amado. Y lo vemos aquí. Este es uno de los ejemplos, porque Jesús le dio otro ejemplo a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando le lavó los pies? Otro ejemplo de lo que es servir. Y a eso nos llama el Señor, amado. No ocupar una posición para sentirnos más grandes que otros, sino para servir.
Y en este pasaje nos muestra, queridos hermanos, lo lejos que estaban los discípulos del Señor, lo lejos que estaban de comprender el verdadero significado de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, su misión como Mesías. Los discípulos estaban lejos, amados, de comprender. Yo observo, ¿verdad?, en la Biblia aquí, en los pasajes que hablan de los discípulos, de cómo Jesús trabajó con ellos, hermano. No era fácil, ¿sabes?, trabajar con los discípulos. Eran cabezones, pero cabezones, ¿sabes? Obviamente Jesús tuvo tanta paciencia con ellos, porque no eran fáciles. Y así hay mucho, ¿verdad, hermano? No son fáciles, ¿verdad? Pero pensemos cada uno de nosotros. No somos fáciles para el Señor, ¿verdad que no? Gracias al Señor que tiene paciencia, misericordia con nosotros. Pero este pasaje nos enseña o establece que los discípulos todavía no habían entendido para lo que, a la misión que Jesús había venido a este mundo. Jesús les había repetido en varias ocasiones, le había repetido que para él era necesario ir a Jerusalén, y en Jerusalén iba a ser maltratado, iba a ser vituperado y muerto, pero que al tercer día él iba a resucitar. Jesús se lo mencionó. Usted observa en los evangelios que varias veces Jesús le estaba hablando a los discípulos sobre eso, pero ellos seguían pensando en el reino de Jesús como un reino de aquí de la tierra, un reino terrenal, y estaban pensando ellos en sí mismos como entonces los principales ministros del estado del reino del Señor Jesús aquí en la tierra. Eso era lo que pensaban los discípulos. O sea, Jesús hablaba de un reino, pero en este reino es un reino terrenal. Yo voy a ser el primer ministro de tal cosa, yo voy a ser el ministro tal cosa, yo voy a ser el ministro de defensa, yo voy a ser el ministro de turismo, yo voy a ser el ministro tal. Pensaban en buscar las posiciones más prominentes de su reino en la tierra. Y como les dije, hermanos, qué triste que dentro del cuerpo de Cristo todavía hay gente que piensa así. Pues yo quiero la posición del pastor, porque el pastor, llama mucho la atención eso. A mí me encanta estar allí enfrente y poner una corbata. No sabemos que para eso hay que tener primero que nada un llamado, una convicción de que Dios nos llamó para eso. Porque cuando usted trabaja un horario regular de 8 a 5 de la tarde, ¿verdad que sí? Y los viernes usted sale del trabajo, ¿usted se preocupa por su trabajo? No, hasta el lunes a las 8 cuando llegue allí. Y cuando llego a las 8, pues me acomodo y tomo una hora, para entonces después de las 9 empiezo. ¿Verdad que sí? Eso es este trabajo, ¿no? Aquí realmente es 24, 7, hermano. Por eso es que le digo, es un llamado. Pero mucha gente desea esa posición, ¿verdad? Porque piensa que es de prestigio. Que es de prestigio, ¿verdad? Y los discípulos, cuando hablaban oír de Jesús, que Él vino a la tierra para establecer un reino, ellos decían, ¿reino? Pues tiene que haber primero ministros en ese reino. Pues yo quiero entonces la mejor posición de ese reino. No habían comprendido realmente el trabajo de Jesús para lo cual vino a esta tierra. Ellos se concentraban y discutían cuál de ellos sería entonces el más importante en ese reino que Jesús hablaba. De hecho, usted lo observó en los versos 33 y 34, cuando Jesús le dice, cuando llegó allá a la casa, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, en otras palabras, de hecho, en otro evangelio que presenta
Mateo y Lucas presenta también este pasaje. Dice que ellos estaban peleando realmente, sí, por las posiciones. ¿Quién iba a ser el mayor? La mejor posición, ¿quién la iba a tomar? Esa era la pelea que tenía entre ellos, amados. Qué increíble, ¿verdad, hermanos? Y como les dije, todavía eso ocurre dentro de las congregaciones, ¿sabes? Gente que envidia la posición del otro y hacen boicot para dañar al otro. ¿Usted no me cree? Sí, hermano. Recuerdo un hermano en la iglesia allá en Puerto Rico que me comentó, en una ocasión me dijo: pastor, ¿sabe qué? Yo me fui de una iglesia tal porque me decepcionó grandemente lo que yo escuché frente a mi persona. Y me dijo: ¿sabe qué, pastor? Ese día había votaciones en la iglesia, ¿verdad?, para elegir los nuevos líderes. Y frente a mí estaban haciendo ¿cómo se llama? Una palabra. Un complot, ¿verdad? Un trabajo para decir: mira, no votes por Carmen. Vamos a hacer el complot, no vamos a votar por Carmen para que no salga, no queremos que Carmen salga. Y cuando él escuchó eso, frente a él, hermano, no es que se escondieron, no, frente a él, se decepcionó tanto que dijo: yo no puedo estar aquí. Qué increíble, ¿verdad, hermanos? ¿Se dan cuenta por qué le digo que es un complot? Porque envidiamos y creemos que aquí es por posiciones. Y actuamos como los discípulos, amados. Los discípulos estaban peleando para quién de ellos iba a ocupar la vicepresidencia del reinado de Cristo. Por eso es que Jesús le pregunta, cuando llegó a la casa, le pregunta: o sea, ¿qué pelea era lo que ustedes tenían en el camino? ¿Y usted cree que Jesús no lo sabía? No, Jesús lo sabía. Pero quería ver si ellos eran realmente sinceros para decirle a Jesús: ¿sabe qué, amado? Cuando las cosas están mal, usted tiene miedo en decirlo cuando lo preguntan. ¿Verdad? Sí, cuando usted sabe que lo que usted está haciendo mal es malo, cuando él dice: ¿qué es lo que tú estás haciendo? No es nada, no es nada. ¿Qué dice ahí cuando Jesús le preguntó a ellos? ¿Qué hicieron ellos? Calladito. Si hubiese sido lo correcto, y dije: no, maestro, es que estamos pensando, ¿verdad? Que mira, que para tu reino queremos poner esto, hacer esto, qué sé yo. No, yo sabía que estaban mal. Por eso, mire, se quedaron calladitos. Y Jesús les preguntó, amado. Sin embargo, como les dije, ellos sabían en lo más íntimo de su corazón que no habían hecho bien, porque cuando Jesús les preguntó lo que habían estado discutiendo, ellos enmudecieron. No se atrevieron a contestarle a Jesús. El verso 34 lo dice, amado. Se quedaron calladitos, así que estaban mal. Porque, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo las posiciones no son importantes. Aquí todos somos iguales. Por eso es que esta expresión que tenemos aquí en el templo: entramos ¿para qué? Para adorar. Salimos ¿para qué? Para servir. Esa es la misión nuestra aquí en la tierra, amado. Servir. Y el que sirve en el reino del Señor a los demás, Jesús dijo: ese es el que es grande en mi reino. El que aprende a servir a los demás. Qué increíble, ¿verdad, hermano? Y qué maravilloso. Gloria al Señor. La enseñanza de Jesús. Jesús trató esto muy seriamente. Eso que estaba pasando con los discípulos, Jesús lo trató muy seriamente. Lo dice en el texto. Dice que Él se sentó, los llamó y Él se sentó. Y esa expresión de que Él se sentó no es porque estaba cansado, hermano. No es porque quería estar más cómodo. Eso significaba mucho dentro de la cultura, especialmente judía, especialmente en el área religiosa. Dice que Él se sentó y llamó a los 12, verso 35. Como les dije, esa acción de Jesús de sentarse dice mucho, porque cuando un rabino
tenía la intención de enseñar o hacer un pronunciamiento a sus discípulos con autoridad, se sentaba. Entonces, cuando los judíos sabían que el rabí se sentaba, había que prestarle atención, porque lo que iba a decir era muy importante y lo estaba diciendo con toda la autoridad que significaba ser el rabí. Por eso Jesús se sienta y les dice a los discípulos: presten atención a lo que yo les voy a decir. Esto va a marcar sus vidas de ahora en adelante. Bendecido sea el Señor. Y entonces les dijo, cuando Jesús se sentó, les dijo que si buscaban la grandeza en su reino, tenían que buscarla no en ser los primeros, sino en ser los últimos, no en ser los amos, sino en ser los siervos de todos. Verso 35, amado. Jesús estaba sublimando la ambición de gobernar y puso la ambición de servir para los demás. Ay, hermano. Y eso es lo que necesita comprender la iglesia de Cristo, amado. Que debemos tener la ambición de servir, no de gobernar, amado. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso la Biblia dice, amado, el apóstol Pablo, hablando acerca de los dones espirituales: ningún don es más importante que el otro, todos son iguales, porque todos son dados por el Espíritu Santo, amado. Y todos los dones que el Señor le da a cada uno de ustedes, amado, la única razón por la cual la da el Espíritu Santo es para edificar la iglesia. No es para decir, ahora yo soy mejor que fulano de tal. Como también otra experiencia que tuve de una hermana que vino a mi oficina ya en el 1997, la segunda iglesia que pastoreé, y me dijo: pastor, me siento bien dolida, me siento muy humillada, porque mi esposo vino donde vi y me dijo: ay, ya yo hablo lenguas, mira lo que tú vas a hacer, porque ya yo hablo lenguas. Mira, eso no saben de lo que dicen. Pero ya para él era hablar lenguas, era una posición superior a la de su esposa, que no hablaba lenguas. Qué increíble, hermano, dando cuenta. Por eso es que le dije, esto sucede en el cuerpo de Cristo todavía. Sucedió allí con el cuerpo del Señor en el sentido de los discípulos, ¿verdad? La iglesia que el Señor estaba formando. Y todavía en el siglo XXI sigue sucediendo dentro del cuerpo de Cristo. Que la gente se cree superior a los demás, porque ahora yo llevo tanto en la iglesia, porque ahora yo hago esto, porque yo hago esto, ahora esto otro. Cuando Jesús dijo, aquí la ambición de gobernar, hay que dejarla por el piso. Lo que usted debe tener es la ambición de servir siempre a los demás. Cuando usted tenga la ambición de servir, entonces que usted va a ser grande en el reino de Dios. ¡Wow, hermano! ¿Qué clase de enseñanza Jesús dejó, hermano? Y si eso está ahí en la Biblia, es porque debemos buscar, hermano, prestar atención a eso, hermano. Así que no quedó ahí, sino que siguió tratando la ambición digna y de la ambición indigna. Entonces, Jesús no solamente cuando se sentó que dijo eso no se quedó ahí, sino entonces lo ilustró su enseñanza como buen maestro e hizo algo. Y dice que puso un niño. En otros evangelios dice que lo puso entre sus rodillas, entre sus piernas. Un niño. ¿Y qué visión nosotros tenemos? Humanamente. Vamos a quitarnos el sombrero de cristiano, de creyente. ¿Qué visión usted tiene de un niño? Muy insignificante, ¿verdad que sí, hermano? ¿Qué me va a enseñar un niño a mí? Al contrario, soy superior a él. ¿Sí o no, hermanos? Pues claro que sí. Esa es la visión que se tiene de un niño.
¿Qué me va a enseñar un niño a mí si yo soy? Él depende de mí. Es un insignificante. Eso es todavía en este tiempo. ¿Cuánto más en aquel tiempo que los niños no se contaban? Las mujeres y los niños. No les digo más nada. No tenían valor. Y Jesús trajo para ilustrar esa gran enseñanza que le está diciendo a aquellos cabezones. Está diciendo ahora, para que aprendan más y entiendan lo que quiere decir, voy a ilustrarlo con un niño. Trajo un niño, ¿no? Dice el verso 36, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos. Qué tierno Jesús, ¿verdad? De hecho, y entonces ahí comenzó, ¿verdad?, la ilustración. Y de hecho en Lucas capítulo 18, versos 15 al 7, también Jesús habló acerca de los niños, que uso como pasaje paralelo para que podamos entender por qué Jesús tomó un niño, para decirle a aquellos cabezones, entiendan que el más pequeño en mi reino, ese será el más grande. Lucas 18, 15 al 17 dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolo dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y Jesús dijo más, de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿qué pasa? No entrará en él. Hermano, pues entonces hay que prestar atención a esa enseñanza de ese niño que Jesús utilizó para hablar a los discípulos. Y como les dije, dentro del humano, los niños son insignificantes. ¿Qué me van a enseñar a mí? Pero ¿cuáles son las cualidades más esenciales de un niño? Que Jesús dijo que el que realmente no se hace como un niño, no se evita, que no va. ¿Cuáles son las cualidades más importantes o las más importantes de un niño? Primero, un niño no ha perdido el sentido de lo maravilloso. En otras palabras, para un niño todo es nuevo y se sorprende. ¿Verdad que sí, hermano? Usted, yo me acuerdo con una vez yo a Elaya lo llevé para acá, para el patio, y yo me decía, Elaya, vamos por aquí. Ay, cuidado, Elaya, algo pero bien. Y Elaya pendiente, sí. Ay, y vimos una mariposa. Y Elaya, se sorprendía, maravillosa. Y nosotros, ¿qué somos ahora? A mí nada me sorprende ya. Pero Jesús dijo que tenemos que tener la cualidad de un niño. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no nos sorprendemos de la grandeza que Dios nos da todos los días. Amén. Y la pasamos como que, eso tiene que pasar. Los niños se sorprenden de todo. Para ellos, todo es nuevo. Ay, hermano, qué maravilloso que usted y yo seamos así. Que mañana, si Dios nos da un día, decir, Señor, qué lindo el día que tú nos has dado. ¡Wow! Los otros días mi esposa me dijo, mira, esas nubes, qué preciosas. ¿Cómo Dios tan especial las pone ahí? Y usted y yo miramos nada. ¿Cuántas veces yo he hecho las nubes? Pero me entienden, hermanos. Debemos procurar, porque Dios todos los días nos da algo nuevo y nos sorprende. Que podamos tener esa cualidad de que Dios todos los días me va a sorprender, amado. Gloria al Señor. Esa cualidad de ese niño que para él todo es maravilloso, amado. Que conserva el lustre de lo nuevo y el que Dios siempre está cerca. O sea, vive siempre con una expectativa de que hay sorpresas. Ay, Dios mío, hermano. Pero nosotros vivimos tan aburridos. ¿Verdad que sí, hermano? Vivimos tan aburridos. Ay, otro día, hermano. Ay, para el domingo por la iglesia. ¿Qué voy a hacer? Aburrido. Cuando Dios todos los días, hermano, todos los días Dios te hace algo nuevo.
Tengamos esa cualidad de decir, Señor, me sorprendo lo maravilloso que tú eres, Señor. Gloria al Señor. Dios es bueno, amado. Gloria al Señor. Segunda cualidad de un niño es que se apoya en la confianza. El niño confía absolutamente en sus padres. Entonces Jesús dijo que el que no se haga como un niño no entrará. Yo te pregunto, ¿tú confías absolutamente en tu Padre Celestial? ¿O dudamos de eso? Créeme, hermano, a veces dudamos. Por eso es que nos metemos en tantos problemas. Por eso es como yo digo, mira, damos un paso y metemos la pierna en un hoyo. Está bien. Doy otro paso y meto la pierna en otro hoyo. Pero hello. El niño tiene absoluta confianza de sus padres. Que tú y yo aprendamos que tenemos un buen Padre Celestial. Y que podemos confiar plenamente en Él, amado. Porque Él es bueno. Gloria al Señor. Tercera cualidad de un niño es que es obediente por naturaleza. Los niños no son desobedientes a menos que lo aprendan. ¿Ok? Y a lo mejor el niño, el papá o la mamá le manda, le dice que haga algo, a lo mejor quizás no lo hace, pero dentro de su corazón sabe que lo hizo mal. Ahora, pero nosotros, ¿cuántas veces desobedecemos a nuestro Dios como Padre? ¿Ah, hermanos? Cada rato. Sí mismo es. Cada rato, amado. El niño tiene dentro de su ser por naturaleza su instinto de ser obediente, amado. Dios quiere que usted y yo como hijos, esa cualidad se identifique en nuestras vidas, la obediencia, amado. La otra cualidad hermosa de un niño, que Jesús dijo que si no nos hacemos como niños, y que puso a aquel niño allí en sus brazos, otro pasaje dice que lo puso entre sus piernas, para darle mensaje de eso que es insignificante para el hombre, lo que realmente debemos imitar. Y es que el niño tiene, ay hermano, que nosotros tenemos que trabajar con eso, memoria corta. Ay hermano, obsérvelo en aquellos que tienen niños pequeños, digo, nietos, bisnietos pequeñitos. Esa que pelea, ¿verdad? Ay mami, que me quito esto, mira. Y al ratito están abrazándose otra vez, besándose, jugando como si ahí no hubiese pasado nada. Ay, nosotros, ay, la rompa llega ya 3 meses. 3 meses, 4 meses que no hablamos con fulano. Ay, hermanos, los niños tienen memoria corta. Nos enseñan lo que es realmente perdonar. Porque cuánto daño hace cuando no perdonamos. Eso alberga raíces de amargura. Alberga rencor. ¿Ok? Ese rencor se convierte en resentimiento. Y ese resentimiento se convierte en odio. Y ese odio va a buscar ¿qué? Venganza. Hermanos, por eso Jesús dijo, miren, le estoy dando el ejemplo de este niño. Tenemos que aprender a ser como él. Y el niño tiene memoria corta. Tiene una capacidad para perdonar genuinamente, hermano. Bendecido sea Dios. Por eso el espíritu del niño, Jesús dijo que es el pasaporte para entrar en el reino de los cielos. Así que hay que aprender a ser como niño, amado. Pero un niño, como les dije, no ejerce ninguna influencia en nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús tomó un niño como ejemplo de grandeza e influencia? Si en aquel tiempo, como les dije, los niños no tenían ningún valor.
Y como dije, amados, dentro de nuestra naturaleza humana pensamos que los niños no nos enseñan nada. Jesús dice que si uno recibe a la gente pobre, a la gente corriente, a la gente que no tiene influencia, ni riqueza, ni poder, la gente que necesita que se le ayude, está recibiéndolo a Él, a Jesús, está recibiendo a Dios. Eso es, en otras palabras, cuando tú y yo servimos a aquel que no nos puede devolver, estamos sirviendo a Dios, amado. Por eso tomó un niño. ¿Por qué? Porque el niño depende de aquellos que le cuidan. ¿Qué un niño te puede dar? Nada. ¿Qué te puede devolver? Nada. Pues el Señor dijo, por eso es que tomó ese niño. Cuando tú y yo servimos a aquel que sabemos que no nos puede retornar con algo, ahí están sirviéndome a mí. Bendecido sea el Señor. El niño representa a la gente que necesita algo y a la sociedad de esa persona. Jesús está diciendo que debemos buscar no a la gente que nos puede hacer favores, sino a los que yo puedo hacerle un favor, a aquellos a los cuales puedo servirles, porque de esta manera nos estamos relacionando, nos estamos identificando con Dios amado. Ese es el mensaje que Jesús quiso traer a los discípulos para que lo entendieran y que igualmente nosotros como iglesia podamos entender. Entonces, pues podemos decir las cualidades del niño que lo hacen entonces el símbolo de los ciudadanos del reino. Y la primera cualidad es que la humildad. La humildad, amado. El niño nunca quiere pretender, más bien quiere pasar inadvertido. Que mucho tenemos que aprender, ¿verdad, hermanos? Porque a veces nosotros creemos que si yo no estoy, no funcionan las cosas. Ay, hermano, como dicen por ahí, nos creemos la última Coca-Cola del desierto, que somos indispensables. Ay, hermano, hay que aprender a ser humilde. Recuerdo en una ocasión que un compañero pastor allá en Puerto Rico me dijo unas palabras que a mí me chocaron mucho y empezaron a trabajar en mi mente. Me dijo, ¿sabes qué, José Luis? Tú eres una muy buena persona y tienes una cualidad muy hermosa, pero que te hace mucho daño. Me dijo, es que tú eres demasiado humilde. ¿Qué me estaba diciendo él? Que tengo que cambiar eso. Y eso a mí me chocó. Y yo dije, bueno, lo que es verdad, yo voy a hacer ahora. Me voy a poner medio pavo real. Y recuerdo que le comenté eso a la superintendente de distrito allá en Puerto Rico, la reverenda Olga Robles, que ya está en la presencia del Señor. Y le comenté eso, ella era nuestra superintendente. Y me dijo, ¿sabes qué, José Luis? Nunca hagas eso. Esa cualidad que tú tienes, lo que te distingue de quién tú eres. Nunca cambies, me dijo, nunca cambies. Y esas palabras sí entonces llegaron a mi corazón. Y es que Dios nos invita a que dentro de su reino tenemos que aprender a ser humildes. Aquí el grande es nuestro Dios. Amén. No hay otro, hermano. Aquí sí el indispensable se llama Dios. Amén. Sin él nada podemos hacer, amado. Bendecido sea el Señor. Así que los candidatos para el reino de Dios, Jesús está diciendo, tenemos que aprender a ser humildes, no buscar una posición, aprender a ser humildes. Segunda cualidad de un niño, que es símbolo de aquellos que queremos ser ciudadanos del reino, es que debemos aprender a ser dependientes. La dependencia es completamente normal, el niño depender de sus padres, y es completamente feliz ser totalmente dependiente de los que los quieren y los cuidan. Pues nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, porque Él es nuestro Padre, y como Padre es un Padre buenísimo. Y el verdadero ciudadano del reino
aprende a depender totalmente de Dios, amado. Si el Señor dice su palabra en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, Jesús dijo que aún las aves, Él las alimenta. ¿Cuánto más será usted y yo, hombres de poca fe? Es que cuando no aprendemos a depender de Dios, dudamos de la grandeza de nuestro Dios, amado. Pero Dios es tu papá, ¿ok? Dios es tu papá, y es un papá bueno, buenísimo, amado, gloria al Señor. Tercera cualidad, la confianza. El niño confía instintivamente en sus padres para la protección, provisión y cuidado. Ay, hermano, por eso en ese Sermón del Monte, Jesús capítulo 6, Jesús dijo, no se preocupen por qué vestir, por qué comer, por qué beber. Así se preocupan, Jesús dijo, los gentiles, o sea, los que no me tienen a mí. Ellos se preocupan por eso, pero ustedes no se preocupen por eso. Así que debemos aprender a confiar en el Señor. Dios está comprometido contigo y conmigo de cuidarte, proveerte y protegerte. De hecho, eso lo vimos cuando estudiamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Cuánto me va a faltar? Nada. ¿Y nada de qué? Nada, hermano. ¿Cuántos pies usted tiene? ¿Cuántos pies? ¿Cuántos pares de zapatos usted necesita? Uno. Amén. Si Dios le da la bendición de tener 2, 3, 4, sí también. Pero no se afane por eso. Si yo tengo 2 pies. Ay, esto me tiene que durar hasta que me muera. ¿Ah? Es que yo me preocupo porque, ay, estos zapatos ya tienen 2 años. Bueno, mire, todavía están buenísimos por debajo. Hasta que yo no pise una colilla de cigarrillo y me quede, ahí no cambio. No, hermanos, aprender a confiar en Dios. Lo que tú y yo necesitamos, Él te lo va a proveer. Un niño no se preocupa por qué va a comer. Él confía en que va a aparecer la comida. Ay, pero nosotros, hermanos, ay, Dios mío, tenemos que aprender mucho, amado. Amén. Por eso Jesús tomó ese niño y lo trajo allí para que le diera una gran enseñanza. Así que entonces, como dije, en la humildad del niño nos refleja la actitud y comportamiento del cristiano hacia los semejantes, porque para aprender a servir a los demás hay que ser humilde. ¿Saben, hermanos? Sí, porque es que a veces nosotros creemos que nos merecemos todo. Que lo hagan ellos. Eso no me toca a mí. No, lo hagan ellos. Hermanos, si en el pueblo de Cristo, la iglesia, la gente entendiera lo que es ser un buen mayordomo, como yo les dije en el retiro de oración y ayuno, en las iglesias no hubiese necesidad. Ninguna. Porque todas estuvieran cubiertas cuando nosotros aprendemos a ser buenos mayordomos. Qué bueno, ¿verdad? Cuando tenemos hermanos y hermanas que le dicen a uno, pastor, ¿en qué yo puedo servir? Pastor, necesita ayuda en esto, en aquello. Hermano, qué bendición, ¿verdad? Pero hay algunos que dicen, no, eso no me toca a mí, que lo haga, eso les va. Ay, hermano, qué clase de enseñanza Jesús trajo para aquellos cabezones que estaban aquí y nos trae para nosotros hoy como iglesia. ¿Quiénes son los que pertenecen al reino de Cristo? Los que son como un niño, que aprendamos a servir a otros. En la confianza del niño nos muestra la actitud del cristiano para con Dios, nuestro Padre Celestial. Confiemos en Él totalmente, amado. Y para terminar, en Lucas 9:48, Jesús dijo,
Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Por tanto, amado, tenemos que aprender a tener las razones correctas para servir a Dios. Porque hay razones falsas para servir. Una de ellas es por el deseo del prestigio. Porque creemos que esta posición que tengo ahora me hace más grande que mi hermano que no la tiene. Por el deseo de prestigio, amado. Cuando trabajamos para Dios, el prestigio es lo último que se nos ocurrirá pensar, porque sabemos que nuestro Dios se lo merece todo, amado. De hecho, el apóstol Pablo dice que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, que nos llamemos siervos inútiles, porque para eso estamos llamados, amado. Bendecido sea el Señor. Otra de las razones falsas para servir es por el deseo de una posición. Cuando Dios nos permite tener algún cargo en su iglesia, debemos considerarlo no como un prestigio, sino como una responsabilidad y un gran privilegio, amado. Bendecido sea el Señor. Tercera razón por la cual, podemos decir una razón falsa, por el deseo de prominencia. Algunas personas están dispuestas a servir o a dar siempre que se les reconozca el servicio o la generosidad. Si no me lo reconocen, no hago nada. Y si no me lo reconocen, me voy de la iglesia. Ah, hermano, he encontrado gente así. Ay, yo en este ministerio, en este caminar de 28 años, he encontrado gente así. Que se enojan porque a lo mejor el pastor se lo olvidó, porque somos humanos, ¿verdad? Quizás de mencionar algo y se enojan. No vuelvo más a la iglesia. Si yo les contara entonces a ustedes todo lo que yo hago, bendito sea el Señor, hermano. Pues si servimos ¿para quién? Para Dios nuestro Padre. Él es el que lo sabe. De hecho, la Biblia dice en Mateo 6, verso 3: mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, en otras palabras, mientras más reservado, más grandes son. Y que en última instancia, ¿sabes quién te va a pagar? Te va a pagar bien. El Padre Celestial, que conoce lo que tú y yo hacemos en secreto, Él lo recompensa en público, dijo Jesús. Bendecido sea el Señor. Así que termino entonces en esta hora, amado. Al Jesús poner como modelo a un niño, exalta la humildad y la grandeza de lo que es más pequeño. Por eso recuerda, hermano, que en el reino de Dios hay que crecer como el ñame. Mientras más humilde, más Él te exaltará para su gloria. Que nunca olvidemos el consejo de Jesús que dijo en Mateo capítulo 23, versos 11 y 12. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria al Señor. Así que, hermanos, nunca olvidemos que aquí usted y yo trabajamos para Dios. Y el que te va a dar el reconocimiento más grande se llama Dios. Aunque pasemos desapercibidos aquí en esta tierra, trabajamos para Él. Y Él sí sabe reconocerlo. Y Él sí sabe recompensar muy bien. Que el Señor nos bendiga en este día, amado. Y que recordemos esta palabra cada uno de nosotros, amados. Que estamos llamados para servir. Dios les bendiga, entonces vamos a prepararnos para orar. Señor, gracias por tu palabra. Qué enseñanza poderosa, Señor, tú nos has traído en este día, Dios. Señor, fue una enseñanza que aquellos discípulos tuyos necesitaban escuchar, Señor. Porque tenían una visión muy errónea, tenían una idea muy errónea, Señor, de lo que era el reino tuyo.
Y qué bueno que lo dejaste plasmado aquí, que tu Espíritu Santo, Señor, utilizó a estos siervos tuyos que escribieron tu palabra para plasmar esta idea y dejarla ahí para nosotros hoy día. Porque a veces, Señor, en tu pueblo, Padre amado, a veces nos entra el espíritu del orgullo, de creer que somos mejores que otros porque ocupamos una posición. Cuando tú dijiste, Señor, que el que quiera ser grande, que aprenda a servir a los demás. Ese es el que va a ser grande en tu reino. Por eso tomaste la figura de un niño que en aquel tiempo era insignificante, Señor, para que pudiéramos entender las cualidades que hacen grande a un niño, porque si no nos hacemos como un niño, no entraremos en el reino de los cielos. Ayúdanos a comprender y entender eso, Señor, que el cristiano debe caracterizarse porque sirve siempre a los demás. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa, Señor, y muy pertinente para tu pueblo en estos días, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Oramos. Amén, Jesús. Amén, Señor. Gracias. Amén. Querido hermano y amigo, acabas de disfrutar del servicio de adoración y predicación de la Iglesia del Nazareno Hispana de la ciudad de Lowell, en Massachusetts. Espero haya sido de mucha bendición para tu vida. Te invitamos a que nos sintonices por este medio todos los domingos a las 10:30 de la mañana, donde Dios tendrá una nueva bendición para ti. Te esperamos y que Dios te bendiga.